Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con Tumpa. Hay temas interesantísimos en este mes de septiembre. Es una especie de honor a Santa Cruz. Es una especie de hacer un raconto de la ruta en más de 450 años. Hasta dónde se encuentra con éxitos, con fracasos, con virtudes, con defectos también. Entonces, para eso hemos invitado hoy al licenciado Gary Rodríguez. Gracias, Gary, por estar acá, muy amable. Gracias por la invitación. Ya era hora que puedas invitar de nuevo. Ya era hora que lo encuentre. Ahí estamos siempre. Ya era hora, gracias. ya era hora. ¿No? Anda muy ocupado. Y un hombre de Pampa Grande, Paz Padilla, cineasta. Gracias por estar acá. Escritor antes que cineasta. Ese es el mayor mérito. Escribió su libro, ¿no lo has leído? En el umbral. En el umbral. Estoy esperando el momento exacto para hacerlo. Buena respuesta. Hace 30 años de esto, ¿no? Sí, cómo pasó el tiempo, ¿no? Sí, es una radiografía muy bonita de lo que es el hombre del valle. Muy linda, la verdad que no pude superar. Él, la primera vez me dijo, esto no vas a poder superar, y hasta ahora sigo con el conflicto en la cabeza. Esas cosas no se hacen dos veces. Es como que si David Paz volviera a ser la madre india. Sí, ya no sale. Claro, o el Arenal, la reconstrucción, el mural original. Ya salió medio azul ya hoy. Creo Salió que hay medio momentos, azul. ¿no? Hay momentos que marcan historia. No se pueden hacer así, excelente, no se hacen dos veces. 100 años de soledad quedó. Ahí queda. Imposible lo otro. Martín Fierro, con José Hernández, y así sucesivamente. Son producciones icónicas, ¿no? Sí, que están dadas para un momento, especial, una inspiración especial, difícil de repetir, y se quedan como referentes. Y se quedan como referentes. Che, el programa se llama Bajo el cielo más rico y más poblado de Santa Cruz, en este caso. No lo nombro, pero es bajo el cielo más rico y poblado. ¿Se puede acuñar esa frase después de 450 años? Bueno, el himno dice bajo el cielo más puro de América. Eso era en un cierto contexto. Y yo creo que hoy día podríamos hablar de riqueza y de población sin temor a equivocarnos a la luz de lo que las estadísticas nos señalan. Empezaremos por la parte demográfica. Desde el año 2015 el departamento de Santa Cruz ha pasado a ser el más poblado del país, con un poco más de 3 millones de habitantes, y con esto se ha colocado a la vanguardia de los otros 8 departamentos, y tiene su explicación. La explicación está fundamentada principalmente en la economía, en la necesidad de la gente de realización, en la gran migración interna que se ha dado. Pero allá también hay necesidades. O sea, ¿qué pasó en todo caso? Si allá hay necesidades también de desarrollo. Claro, lo que pasa es que hay regiones como Santa Cruz que son atractoras, y hay regiones en el país que son expulsoras de población. Entonces, cuando hay un problema de clima, por decirte, en el altiplano, la gente lo abandona. Cuando eso sucede varias veces, y muchos se han ido a la Argentina, otros han venido para acá. Migración planificada o no, pero Santa Cruz hoy día, gracias, reitero, a esa migración desde todos los rincones del país, pero también migración externa, ¿no? Hemos llegado a ser lo que somos demográficamente, más de 3 millones de habitantes en el departamento, cerca de 2 millones de ellos solamente en la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra. Ahora, a partir de ahí, con ese dato que es un dato estadístico y histórico, ¿qué ocurrió para que ocurra eso? O sea, Santa Cruz estaba aislada de la economía boliviana hasta la década de los 50. ¿Pero será cuestión de aislamiento? Sí. Me da la impresión de preguntar, bueno, que te vaya cortando un poco para que la gente vaya... Ya. Digo aislamiento en el sentido de que no estaba integrada al mercado. La historia de Santa Cruz, el modelo productivo de Santa Cruz, tiene varias características que son fundamentales. Una de ellas tiene que ver su ligazón al mercado, el individualismo, la propiedad privada, la visión, la incorporación de tecnología, todo eso la ha distinguido de las demás regiones. Y este acervo de variables ha hecho que esta región se convierta en un polo de atracción.
sea atractiva para los habitantes de otros departamentos, pero también de gente del exterior que vio en Santa Cruz la posibilidad, como siempre escribo, de ser y de hacer. Mucha gente se queda con el hacer, pero qué importante es la realización personal. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva al campo económico, y por eso te decía que desde el punto de vista de la riqueza, sí, también la estadística confirma que Santa Cruz es hoy por hoy y ya por varios años el primer aportante a el crecimiento, más que el crecimiento, a la conformación del Producto Interno Bruto de Bolivia. En el año 2016 estamos representando el 29% del Producto Interno Bruto, nuestro mayor logro en 12 años. Hace 13 años estábamos en el 30 y tenemos que aspirar a volver a subir allá. Pero otro punto importante, Santa Cruz crece más que Bolivia, siempre crece más que Bolivia. Santa Cruz ha llegado a crecer a tasas asiáticas. ¿Y por qué lo ha hecho eso? Por su ¿Ahora cuánto está? dinamismo. Está en el 5. Está en el 5. El de crecimiento, el año pasado nos creció más del 6%. Santa Cruz creció, perdón, pero hoy está en el 5. Bolivia 4,3%, el año pasado Santa Cruz creció más del 6% en todo el año, en toda la gestión. Un poco el objetivo de esto es si va al cielo más rico y poblado. ¿Qué lo sostiene? Digamos, un poquitito, estoy tratando de enrumbar el programa para esto. ¿Qué lo sostiene? Bueno, vos nos estás dando un panorama económico, obviamente, porque además estás en una institución de tipo económico. Sos economista, además, entonces tiene que ver con la producción. Pero para vos, Paz, ¿hay algún otro ingrediente? Bueno, básicamente... Porque pudimos haber llegado a esta edad, bajo el cielo, más pobre y despoblado. Casi. Podríamos... en los últimos 50 años se rompió ese paradigma, digamos, ¿no? Lo que pasa es que Santa Cruz, los cruceños, los primeros cruceños que llegan por Asunción del Paraguay, vienen en busca de la riqueza del Cerro de la Plata, Potosí. Se encuentran en el camino con que ya Potosí estaba copada por gente que vino por el lado peruano, por Panamá, y bajaron y estaban ya allí. Entonces deciden asentarse en este territorio, pero ¿qué es lo que hacen? Establecen una relación económica entre Santa Cruz. Santa Cruz fue el gran alimentador de muchos productos de lo que era la minería de la plata en Potosí. Siempre a través del tiempo fue ocurriendo eso, y luego cuando vino la economía del estaño, Santa Cruz también estuvo proveyendo, pero bajo un modelo artesanal, podría decirse, no más grande que lo que podía producir la poca cantidad de mano de obra calificada, semicalificada, que existía en el territorio, ¿verdad? Ese paradigma se rompe cuando, luego del ferrocarril y cuando la carretera, y se abre ya no solamente el mercado minero boliviano, sino el mercado andino, que es hacia allá donde se empieza a ir. Viene la economía del petróleo, que genera una explosión productiva, y no alcanzan las manos para cosechar lo que se había sembrado. Estaba yo en colegio cuando nos llevaban a cosechar algodón. Entonces allí se abre la gran puerta para que venga mano de obra a poder recoger los frutos de la tierra, porque había que exportar. Entonces es en ese momento en donde se rompe ese paradigma que había venido sosteniendo a esta economía cruceña en los últimos 300, casi 400 años, digamos, ¿no? Entonces es un poco el contexto histórico. Entonces sí tenía una tradición, no es una cosa que aparece de la noche a la mañana, excepto unos desvaríos con el tema de la goma y la castaña, con todo el avance hacia el norte, especialmente Pando Beni. Después el saldo del tiempo estuvieron concentrados exclusivamente en el tema de la producción. A partir de ahí el rastro histórico que nos has hecho. ¿Y de ahora qué? ¿Ahora qué? ¿O qué te gustaría? A ver, yo creo que hay que romper ya porque somos 2 millones, lo acaba de decir él, somos 3 en todo el departamento, y ya la economía agropecuaria no aguanta. O sea, el factor de repase de lo que genera la economía agropecuaria ya tiene un tope. Él lo puede decir mejor con números que yo simplemente veo cuestiones un poco más macros. ¿Tope por qué? Porque la capacidad de la tierra no aguanta más, ¿me entendés? La producción es cara, relativamente hablando a otros, se necesita tecnificar,
Y para tecnificar necesitas echar a la calle una muy buena cantidad de personas que están ahora trabajando en el agro y ahí te generas un problema económico tremendamente serio. Por lo tanto, hay que abrir a otras matrices productivas que no sean necesariamente la agropecuaria. Y tenemos un montón de otras oportunidades aquí que se debiera hacerlo. En algún momento, cuando me tocó estar cerca del gobernador Rubén Costas, planteamos unas soluciones interesantes, pero bueno, prefirieron dedicarse al tema político y no ver el futuro de Santa Cruz y bueno, va un poco la cosa por ahí. ¿Va por ahí la cosa? A ver, dice que... Sí y no. No, Sí y no. No y sí. Claro, no, en realidad es verdad, la respuesta es sí y no. Porque Si hay transgénicos, sí. si hay biotecnología. Sí, claro. Transgenia es solamente O sea, una técnica de las varias dentro de la biotecnología, ¿no? Entonces la edición, la manipulación genética, la mejora genética, ahora la edición genética, ¿no? Para lo cual se utiliza mucha computadora, mucha computación. Por supuesto que puede ayudar. Entonces la respuesta es sí y no. Voy a dar el número. Del Producto Interno Bruto, la agricultura, o sea, la actividad agropecuaria, diríamos, representa solo un 16%. La manufactura, 14%. Un poco más del 50% es economía de servicio. Y estamos hablando de banca, de transporte, de comercio, de almacenamiento, electricidad, construcción, restaurantes, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Profesionales. Que la economía de Santa Cruz, evidentemente, en su base, en su fundamento, es agropecuaria. Alrededor de la agropecuaria, la agroindustria, y alrededor de la agroindustria, toda una serie de servicios conexos. Así es. Lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Abastecer con más del 70% de los alimentos que consume el país, generarle en promedio en los últimos años $1.000 millones por exportación de alimentos, más de 2,5 millones de alimentos exportamos cada año al mundo, no solamente oleaginosas. Estamos hablando de exportar también leche, de frijol, exportamos carne y el potencial que tenemos es tremendamente grande. Entonces, por el lado de el no, diríamos de que Santa Cruz tiene todavía y para rato para insistir y para mejorar en la producción agropecuaria agroindustrial. Así es. Yo no me preocuparía en el tema de la tierra, porque tierra existe. Ahora, desde nuestra institución, desde el IPSE, siempre proponemos tres cosas. Que el negocio debe darse correcto, que el negocio tiene que ser viable, económicamente viable, pero también tiene que ser ambientalmente sostenible, tiene que ser socialmente responsable. Si haces estas tres cosas, vas a tener un modelo que se va a perfeccionar, porque hemos hecho mucho y hay críticas, es verdad, se puede perfeccionar, sí, y para eso, ¿qué tiene que concurrir? Por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, la mejora de la logística, el transporte, por eso insistimos en el tema de los caminos, el tema de un mayor uso de la hidrovía, Puerto Bush, financiamiento, seguro agrícola, etcétera. Esas son políticas de Estado. Ahora, es obvio de que esto podría tener un límite si es que no se trata bien a la tierra. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita y qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que está cambiando en la agricultura cruceña? Ahí yo quiero destacar el concurso, por ejemplo, de los centros regionales de experimentación agropecuaria, los grupos CREA. Nuevamente una innovación que traemos desde Argentina, que traemos desde el Brasil, donde hay el traspaso de técnicas nuevas de producción, como por ejemplo la siembra directa o la rotación de cultivos para la agricultura a escala. Entonces, ¿eso qué está permitiendo? Mejorar el estándar de producción. A eso añádele la biotecnología y en Santa Cruz verdaderamente hemos mejorado, aunque poquito, pero podríamos mejorar mucho más. La agropecuaria, Tompa, siempre va a ser el fundamento de la agricultura cruceña. Sí, eso no quiere decir que no tengamos que diversificar, totalmente de acuerdo, sí, pero el mundo siempre va a tener hambre y cada vez van a haber más bocas por alimentar. Entonces creo que reitero, sin presionar sobre la tierra, respetando lo que es el plan de uso de suelo, más agropecuaria, más agroindustria y nueva agricultura. Por ejemplo, hoy día se está hablando de producir alcohol anhidro para sustituir los combustibles fósiles. Esa es una actividad básicamente agrícola, producir caña de azúcar para obtener alcohol anhidro y utilizarlo como un aditivo. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con la alimentación? Hay dos formas de alimentar. Yo puedo utilizar esa misma caña para hacer azúcar, ¿verdad? Y la vamos a consumir.
Pero si produzco alcohol anhidro, genero muchos ingresos, voy a dar acceso a la alimentación a mucha gente, voy a generar un gran movimiento económico directo e indirecto que a la gente le va a posibilitar entrar al mercado, mejorar sus compras, hacerse más exquisito, de repente empezar a demandar cosas que antes... Dentro de Bolivia, no. Santa Cruz es el más importador de tecnología. Yo diría que sí, es el más innovador, ¿no? Aunque hay esfuerzos ahora en Cochabamba, por ejemplo, por tener una ciudadela, ¿no? Para desarrollo de software, y ya lo están haciendo, ahí nos han sacado ventajas, pero aquí también en Santa Cruz se están empezando a organizar estos grupos para desarrollar startups y todo lo que tiene que ver con las tecnologías. En ese campo. En ese campo, en el campo del software, digamos, ¿no? Ahora, en innovación, en el sector agropecuario... O sea, Cochabamba está haciendo su Silicon Valley. Sí, eso es lo que quiere, en verdad. Yo diría que en general Santa Cruz definitivamente es el departamento que más innova, ¿no? Tú, imagínate, una maquinaria puede costar $500,000, una cosechadora. Una sembradora te puede estar costando $200,000, y eso se justifica solamente cuando hay escala, y la escala de la producción se justifica cuando hay mercado, y cuando el mercado interno te queda pequeño, entonces vamos al mercado externo. Esa es la lógica, esa es la visión, y eso es lo que nos hace que seamos una tierra rica, digamos. Sí, ¿no? el problema que ha tenido el país, hace rato vos hacías una pregunta que puede repetirse en Santa Cruz, y hay que ver la historia para no repetir los mismos problemas, ¿no es cierto? Cuando en el altiplano eran 5 personas, había tierra en cantidad enorme y podían hacer lo que querían, pero cuando luego fueron 10, empezó a escasear la tierra, ¿verdad? Y las leyes y no sé qué, la reforma agraria, todo ese tipo de cosas, terminaron logrando que la tierra se convierta en un problema. Minifundio. El minifundio terminó convirtiendo esto en un problema. San Julián, específicamente San Julián, para un poco hacer un ejemplo grande, cuando llegaron los primeros colonos a San Julián, aquello era inmensamente grande. Ahora la gran demanda de San Julián es que ya no hay tierra para sus propios nietos. Para sus hijos todavía hubo, para sus nietos ya no hay. Entonces están empezando a presionar hacia las áreas que no han sido ocupadas. Entonces, si a este ritmo que vamos, ya estamos en 3 millones, ponele de aquí a un tiempo X, seamos 6, la tierra no va a ser suficiente. Eso significa que el cordón que tenemos de marginalidad o la economía informal se va a crecer demasiado grande. Y si no tenemos respuestas en este momento, el futuro va a ser bastante complejo. La matriz, o sea, la economía del petróleo también tiene dificultades, es decir, ya nuestros pozos están débiles, no se han hecho exploraciones en este último tiempo que sean razonables y no se avisora. Hablo de Santa Cruz, no se avisora a un futuro muy cercano respuestas más o menos saludables, por lo tanto, la presión sobre la economía agropecuaria va a seguir siendo fuerte. Y creo yo que el gran potencial que tiene Santa Cruz humano, ¿no? El desarrollo humano, es una de las cosas que no hemos trabajado y que se pueden hacer muchos silicones. Hay 4 cosas que me llaman la atención frente a todo este, de alguna manera, cielo rico y poblado. Ese cielo rico y poblado tiene inseguridad ciudadana, ¿sí? La más alta del país. El cielo, además de puro, rico y poblado... Es el precio de la economía, ¿no? No sé si ese es el precio, pero bueno. Quizás es un cliché por ahí, como diciendo, bueno, queríamos esto, tenemos esto. No sé si vale eso. Me huele a conformismo. Que se puede corregir, se puede. ¿No? La inseguridad, alto precio, sí. Altísimo, que lleva a irse encerrando, y aunque no te encerres en condominios, que es el que tiene dinero, pues los otros tienen que poner una barda en la calle. Y electricidad. Y electricidad, o sea, no es que uno llega a una casa y no, de la calle no, todo tiene barda, ¿no? Eso. Luego, en los barrios más pobres, comentaba el otro día con una señora que trabaja, que viene de allá a trabajar, se tienen que asociar los vecinos en las calles para pagar un guardia. Plan 3.000, 4.000, 5.000, por todas zonas. ¿No? Segundo, es un departamento preso de sus decisiones. No puede decidir. Las competencias no están dadas. O sea,
el cielo puro, rico y poblado Y prisionero. no decide sobre pero eso cosas es- tan elementales. Por ejemplo, no puede decidir sobre la seguridad ciudadana. Está por ahí nomás. Claro, lo que pasa es que el Va- modelo va- todavía, ¿no? No sé si el Estamos en modelo. un Este trata de darle un matiz. Dejémoslo así nomás, ese es el precio, ese es el modelo. Cree que Pero está. es que hay otras No, explicaciones. él dijo que se puede y yo diría que se debe. Termino, Se debe, claro. Así es. termino estos 4 puntos, Ok, ok. ¿no? Ujú. Espiritualmente es un pueblo que va y reza, pero sale de la iglesia y se olvida. Puede tranquilamente ir a machetear después de que el cura le dijo o el pastor le dijo que había que pedirle perdón al hermano, aunque el hermano lo ofenda, resulta que él igual es impermeable, tiene una capacidad para entender el sermón, pero no para llevarlo Aplicarlo, hacerlo carne. es totalmente al margen. Y fíjate vos que todo está al margen. Es decir, tiene dinero, pero no tiene seguridad. Tiene un caudal económico, pero no decide sobre sus instituciones. Va a la iglesia y puede salir y matar por lo que fuere, o sacarle ventaja a otro, ¿no? Y políticamente ausente. Ya le dijeron, ustedes no se metan en política, que es una de las aspiraciones más grandes que puede tener un ser humano, el desarrollo político. Esos 4 se los dejo a ustedes si es que lo han anotado, para ver cómo le explican a la población. Acá no para con el dedo haciéndome que tengo que cortar. Che, cortemos una vez, ya volvemos enseguida. Sociedad Solidaria de la Cruceña es Hola, ¿qué tal? muy ensimismada. Estamos conversando acá en televisión acerca de lo que es Bajo el cielo más rico y poblado, es el título del programa. Pero bueno, hay 4 puntos que me gustaría que volaran y los ¿quién empieza? ¿Gary? Gary. Primero los mayores. ¿Los mayores? A ver, respecto al tema de los 4 puntos, creo que... Inseguridad, preso de las decisiones, espiritualmente sin sustento Ujú. y políticamente A ver, ausente. la primera gran respuesta macro, digamos, de que somos una sociedad en transición, ¿no? Es decir, Santa Cruz, como todas, ¿Hasta cuándo, che? eso es el tema, y eso es lo que, ahí sí estoy de acuerdo con que se acelere la historia para que termine de una vez esa transición, pero son transiciones normales que tienen que darse. Santa Cruz despierta a la vida normal el año 80, 83 con la riada. Con la riada Santa Cruz se da cuenta de que es una sociedad que tiene síntomas de ciudad grande. Hasta eso era simplemente una pequeña ciudad, una pequeña aldea que iba creciendo en la pradera, haciendo un poco alusión a la gran película esta del tema de la pradera, ¿no? Y ahí se da cuenta que tienen problemas, pero también se da cuenta de que había planificado su futuro sin darse cuenta. Plantechín diseñó una ciudad grande cuando todavía eran 20 vecinos alrededor de la plaza. O sea, mucha visión de los tipos que lo hicieron. Entonces se dan cuenta, ahí entra el tema de la corporación, el Comité de Obras Públicas, ¿no? Un punto a favor para ellos, y luego las lecturas y ahora las gobernaciones, se dan cuenta de que hubieron hombres visionarios que pensaron y soñaron Santa Cruz. Pero lo que no pensó nadie, creo que el único que más o menos pensó algo así es un visitante francés, Castelnau, y creo que D'Orbigny, pero estoy hablando del año 1800, que avisoró a futuro y dijo, esta ciudad está hecha para tener un gran destino. Pero creo que a nadie se le ocurrió que de ser 200.000 el año 50, seamos 3 millones, Gary. ¿Cuántos años estamos hablando? 60 años. 200.000, años 50. 200.000. Ah, en todo el departamento. Todo el departamento. Todo el departamento. Un Claro, la poquito ciudad más de tenía 200.000. menos. Menos de 50.000 Claro, tenía menos de 50.000. capital. Eran 200.000. Ya, ¿a dónde vas Perdón. con esto? Porque está el Cuando hay- introito está largo. Vamos a ver Cuando hay cómo va. una sociedad en transición, tiene pues los fenómenos, o sea, tiene las manifestaciones normales de un cuerpo que está en transición. Estamos saliendo de la adolescencia para pasar a ser jóvenes. Y en esa etapa estamos. O por ahí podíamos ¿Y estar por de eso se justifica todo esto? todos estos problemas. Entonces hay que irlos corrigiendo uno a uno. Y el problema no es justamente la economía, no es los bienes y servicios, no es esto, no es aquello, sino es la psiquis de la propia ciudad.
¿Entendés? Por ejemplo, un fenómeno que yo veo que es sumamente fuerte e importante es lo que se llama el empleo de oportunidad, no el empleo de vocación. Y en ese tema se pierden muchas capacidades de los individuos porque la gente va y trabaja en lo que puede. Y eso te genera, a pesar de que te genera economía, te genera una infelicidad enormemente grande. Y ese tipo que trabaja forzado en su trabajo, repitiendo, llega a casa enojado, bravo, se va a beber el fin de semana, agarra puñetes a su mujer, patea a sus hijos y le importa un rábano porque lo único que quiere es desahogar su frustración. ¿Y cuál es la frustración que tiene? Que no tiene un trabajo en donde se sienta feliz. Y estamos hablando en la economía informal, 50% de la población. Estamos hablando de 2 millones de personas que están... Ese fenómeno haciendo está lo que ahí, puede. haciendo lo que puede. Ok, reconfiguremos las cosas, generemos empleos en donde la gente se sienta feliz y ahí verás vos que el mundo cambia como por arte de magia. A ver, yo sostengo y lo he escrito así. Es que eres medio poeta, medio... Sí, es que voy a empezar por lo último. Sí, novelista, he hecho una novela. Hay dos cosas que cambian al hombre para bien, solo dos cosas. Desde el punto de vista secular, en el análisis normal, es la educación. La educación que nos lleva a la civilización, que nos lleva al orden, nos lleva al respeto de las leyes, la institucionalidad, donde los gobernantes respetan la ley y también hacen cumplir la ley y el ciudadano sabe a qué atenerse. El problema es cuando hay irrespeto y ahí empieza el conflicto. ¿Por qué se irrespeta? Uno puede ser porque esa persona no es educada o porque esa persona es necesitada. Puede haber una cantidad de explicaciones. Desde el punto de vista entonces secular, si tenemos gente con buena salud, con buena educación, buenas oportunidades de trabajo, trabajo digno, trabajo sostenible, ¿no? Que le lleven a la persona a un espíritu superior, desde el punto de vista normal, secular, vamos a tener una mejor sociedad. Los ciudadanos sabiendo que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona, que las leyes castigan a los malos, entonces tengo que ser bueno, y las autoridades cumplen y hacen cumplir las leyes. Eso desde el punto de vista normal. Ahora, digo, hay otra cosa que cambia la vida al hombre para bien, y esta sí que es estructural, y tiene que ver con un tema que lo has tocado, del cuarto, la espiritualidad. El tercero. Bueno, yo lo puse último porque me gustaría que explique todos los otros. El tema de la inseguridad, el tema de la ausencia política de Santa Cruz, gravitando sobre su propio destino, ¿no es cierto?, dependiendo de las decisiones antes de ese centralismo que tanto criticamos y ahora con una autonomía, como alguien dijo, castrada, ¿no? Sin recursos, sin poder dar soluciones a sus propios problemas. Y entonces voy al tema espiritual. El ser humano es un ser que tiene un cuerpo, que tiene un alma y tiene un espíritu. Yo diría que somos más bien un espíritu encarnado. Y ese espíritu, el espíritu humano, se tiene que desarrollar, se tiene que proyectar con un espíritu superior, y ahí estamos hablando desde el punto de vista de la fe. Ese espíritu superior, el creador, se llama Dios. Cuando el hombre no tiene plena conciencia de que es un ser espiritual, de que este tránsito en esta vida es tremendamente pequeño en función de la eternidad, donde tú vas a tener dos posibilidades, o vivir en condenación y sufrimiento, o vivir en gozo, en felicidad, en la presencia de Dios, entonces hace sus propias leyes. Él se demarca sus límites, no tiene temor de Dios, y si no teme a Dios, ¿cómo va a temer al hombre? Ese es el hombre que asalta, que viola, que se pasa los semáforos, que le importa un comino la ley, que evade impuestos. Y si te fijas, cuando tú lees la Biblia, dice que nosotros tenemos que pagar impuestos, que debemos respetar a las autoridades, que al que hay que darle honra, hay que darle honra. Por eso Paz Padilla está sentado acá, y lo digo así en serio, ¿ya? ¿Por qué? Esto espiritual, ¿cómo explica la inseguridad que existe? ¿Ya? A mí Jesucristo me dijo que tengo que amar para ser amado. La gente quiere ser amada. A mí Jesucristo me dijo que tengo que dar para recibir. A mí Jesucristo me dijo que tengo que bendecir al que me maldice.
que tengo que dar de comer y tengo que dar de beber al que necesita, así sea mi enemigo. A mí, Jesucristo me dijo, todas las cosas que el hombre común hace al revés. Entonces, cuando yo estoy consciente de que soy un ser espiritual y que me la estoy jugando la eternidad en este mundo, o agrado a mi carne, agrado a mi psiquis, agrado a mi familia, o trato de agradar a Dios. Y cuando yo tengo que agradar a Dios, entonces yo no voy a mentir, no voy a robar, no voy a matar, voy a ser respetuoso de las autoridades, de la institucionalidad, etc. ¿Eso a qué me lleva? A la seguridad. Lo otro, ¿por qué Santa Cruz está políticamente ausente? ¿Por qué Santa Cruz no decide por sí mismo? ¿Sabe qué, Tumpa? La palabra dice que toda autoridad, aunque no lo vas a entender de repente ahora, pero podríamos profundizar un día en esto, toda autoridad, dice, es puesta por Dios. Autoridad civil, militar, policial, legislativa, ejecutiva, judicial, eclesiástica, electoral, toda autoridad es puesta por Dios. Y dice que nosotros tenemos que someternos a ella. Por Dios. ¿Y Hitler fue puesto por Dios? Sí. ¿Con qué motivo? Un juicio. ¿Contra quién? Contra ese pueblo. Mató, ¿no es cierto?, 6 millones de judíos. ¿Por qué? ¿Acaso los judíos, cuando estaban instando a los romanos a que crucifiquen a Jesucristo, no dijo, su sangre venga sobre nosotros? Ellos mismos echaron una maldición. Por eso ese pueblo fue dispersado, etc. Entonces, partamos de este principio. Toda autoridad es puesta por Dios, para bien o para juicio. Dice, bienaventurado el pueblo, dice, cuyo Dios es Jehová. Entonces, queremos nosotros tener las autoridades que nos merecemos, entre comillas, agrademos a Dios. Queremos nosotros decidir por nosotros mismos, agrademos a Dios. Queremos vivir en paz, agrademos a Dios. ¿Acaso no hay violencia intrafamiliar? ¿Acaso no estamos viendo que ya no solamente lo peor del poblado en eso entonces era que el marido le pegue a la mujer y sea infiel? Ahora las mujeres le pegan a los hombres, las mujeres son infieles, los maridos violan a sus mujeres, a sus esposas, los padres violan a sus hijas, los hermanos violan a sus hermanas. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Yo no creo que necesariamente sea este el costo del desarrollo, porque hay ciudades... Eso ya son traumas, ¿no? Y tiene que son deformaciones, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la falta de temor de Dios. ¿Por qué? No lo vamos a solucionar teniendo más gente en la cárcel. O sea, una sociedad exitosa en tema de seguridad no es aquella que tiene las cárceles más llenas, se ha escrito, ¿no? Sino más bien las que tiene menos gente delinquiendo. Suecia está cerrando sus cárceles por falta de presos. Ojalá que un día lleguemos a eso. ¿Pero por qué? Porque allá el sistema funciona y en Suiza funciona. Porque se han educado. No necesariamente, digamos, porque son creyentes de Dios. Por eso te decía, ¿no? Uno es la educación, es la formalidad, es la legalidad, es el temor a la ley, es la conciencia ciudadana de que yo tengo que construir una sociedad civilizada. Y la otra, ¿no?, que no en absoluto, digamos, se opone a esto, es la que dice, yo soy un ser espiritual, tengo que agradar a Dios y a través de ese mi agradar y obedecer a Dios voy a construir una mejor sociedad, voy a tener un mejor gobierno, voy a decidir el día de mañana por qué, voy a contar con el favor de Dios. ¿Por dónde se puede empezar? Porque por uno mismo. Las cuatro, la inseguridad, un pueblo preso de sus decisiones, es difícil que llegue, como decías vos, contento a una iglesia, políticamente ausente, las decisiones no tienen ganas ni de ir a escuchar, o sea, es difícil, por eso juegan estos 4 puntos, como que se traban a sí mismos. Hay un tema, o sea, hay que leer la historia para entender el presente y ver el futuro. Yo soy un defensor acérrimo del viejo modelo cruceño patriarcal. Cuando hablaba Gary, yo me imaginaba a ese modelo que yo siempre idealizo, porque no había privilegiados ni rencorosos. Se educaba a todos por igual. El viejo patriarca no hacía diferencia entre su hijo y el camba, ¿no es cierto? Entre su hija y la empleada. Mandaba a los dos a la misma escuela. Exactamente, se tenía, y además se los formaba para ser hombres buenos. Y vos decís que eso se perdió eso. Ese modelo se ha perdido. Bueno, ahora estamos con este. ¿Qué hacemos con este? Los herederos de ese modelo, que es la cruceñidad actual, no ha entendido cuál es su propia historia y está cometiendo unos errores tremendamente complejos que nos van a llevar a unas situaciones probablemente mucho más complejas todavía. Entonces, vuelvo a lo mismo, es la psiquis interna la que debe ser
tratada, analizada, ¿me entiendes? O sea, en esta sociedad, en este momento, hay demasiado privilegio y está generando demasiado rencor. En el momento en que logremos equilibrar aquello, podremos tener una sociedad mucho más sana, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gary. Pero creo que se tiene que trabajar también, aparte de la espiritualidad, la parte psíquica, y es lograr que esta sociedad entienda que está en transición, entienda que es una sociedad en caos, entienda que es una sociedad injusta, entienda que es una sociedad que reparte de manera desigual. Todas esas cosas se las deberían entender, pero claro, ¿quién empieza? Claro, ahora, cuando dice Psique Paz Padilla, me encanta, ¿no? Porque nosotros le llamamos a eso alma. Y para nosotros, alma son tres cosas. Es el conjunto de mi voluntad, mi capacidad de decidir, mis emociones, mis sentimientos y mi intelecto. Ese es mi alma. Si tú cierras tus ojos en este momento, hasta puedes escuchar tus pensamientos. Puedes evocar recuerdos buenos, malos. Repetirlo para la gente. ¿Qué es el alma para Gary Rodríguez o para el cristiano? El ser humano... ¿Para vos o para el cristiano eso? Eso dice la Biblia. La Biblia dice que para nosotros tenemos que estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu para cuando Jesucristo vuelva y nosotros estamos esperando. ¿Y el alma qué es? El espíritu es una porción que tengo de Dios heredada y que me da vida. ¿Y el alma? El cuerpo es esto y se hace el día de mañana polvo, el espíritu retorna al Padre y el alma es lo que está en juego, es lo que se va a condenar o va a ir a la presencia de Dios después de la muerte. El alma consiste en la voluntad, consiste en mis emociones y en mi intelecto. Es mi yo. Es el yo. ¿Y sabes qué? Todo esto se puede solucionar o se puede relativizar cuando, por ejemplo, lleguemos a una estatura espiritual tal que diga, como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese Cristo que trata de parecerse al Padre. Detrás tuyo hay un señor que me hace así continuamente. ¿Por dónde has ido? El anticristo. Qué buenísimo. Me cortó la inspiración. ¿Sabes qué? Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa. Quisiera que pasen la fotografía del Bajo el Cielo más rico y poblado de Bolivia. Ahí está, ahí está. A ver si la pueden acercar. Además es muy clara la fotografía, foto, ¿no? A ver si la pueden, no, acercar no el aparato, no. Si allá de arriba, si la pueden ampliar la foto. No, es que no da, se va a deformar. Está muy linda, claro, la foto está en sí misma ya. Eso es lo que ocurre bajo el cielo más puro, riqueza y rico, cielo, ¿no? y poblado, poblado de verde, además. Ahí lo tenemos a don Gary Rodríguez, ahí está, mira. Ahí mar de soya. En un mar de soya. Qué barbaridad. Ahora sí. Ahí está. Eso es lo que quería. Mirá vos eso. Esa especie de riqueza que se puede trasladar, una riqueza espiritual, política. Esa foto me da para pensar en eso. Pero además, fíjate, la plenitud de él, fíjate. De agradecimiento. De agradecimiento, que me pareció interesante. Con semejante cosecha de soya, ¿quién no va a estar así también, no? Es rico eso. Ahí hay riqueza, hay verde. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay paz. Pero fíjate. Y hay lluvia para que haya eso. Hay lluvia, tiene que haber una lluvia temprana para sembrar, una lluvia tardía para que desarrolle y también el momento cuando deje de llover para cosechar, ¿no? Yo en relación a esa foto... Hasta te han partido la pantalla. Gracias. Quiero indicar de que esa foto pertenece a un gran fotógrafo paceño que es Daniel Miranda, es de la Asociación de Periodistas Gráficos. Está tomada en el área de expansión al este del departamento. Este es un campo de soya donde yo estoy en ese momento de rodillas. Y si se fijan, fue algo ¿Y por qué te arrodillaste? Porque no es alta la planta, obviamente. No, porque o querías agradecer. La foto está muy linda así como este es el punto, ¿no? En realidad lo que yo hice en ese momento delante de todos los periodistas fue agradecer a Dios por esta tierra, pero sin darme cuenta, estaba haciendo la señal de la cruz. Porque todo en mi vida tiene que ver con Jesús. Muy bien. Todo tiene que ver con la cruz. Todo. Dice la palabra. Te pregunto, ¿todo? Todo, absolutamente todo. ¿No estás exagerando algo? No, porque ese fue el acto de amor más grande y sublime de la historia, que el Hijo de Dios, hecho carne, que nunca había pecado,
se inmoló en obediencia a su Padre para cargar con todos los pecados en la cruz, consumar en ese sacrificio un nuevo pacto. Desde el punto de vista de ahí, pero digamos desde el punto de vista de acá, de nosotros los humanos, vamos a llamarlo así. Los terrenales. Los terrenales, mucho agradecimiento por un verde exuberante. Por todo. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo y por todo, porque nada escapa al control de Dios. Y en ese momento lo que yo estaba haciendo, en medio de tanto verde esperanza, con ese cielo celeste. El cruceño tiene que ser un hombre agradecido, el mensaje sería ese, un hombre agradecido. Todos tenemos que ser agradecidos, todos. ¿Por qué? Porque todos somos criaturas de Dios. Pero cuando adquirimos nosotros conciencia del Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesucristo como Salvador y lo seguimos como Señor. Entonces la palabra dice en Juan capítulo 1:12, Juan capítulo 1:12 dice: a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Puede hablar unas palabritas? Por favor. Porque se nos va. Me estoy ilustrando en temas divinos. Estamos aprendiendo. Hacen bien. Su alma está en juego. A ver, yo voy a llamar la atención solamente sobre un último tema, que es el asunto del individualismo. Estamos en el tema que estábamos. Quedan 30 segundos, así que... Quedan 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No estamos formando al individuo, estamos generando unas colectivizaciones horrorosas y la universidad tiene mucha culpa de eso. Las carreras que los chicos eligen no son las carreras para cuya vocación están preparados, sino eligen carreras de moda. No eligen, optan. Optan porque ¿qué carrera está de moda? ¿Dónde se está ganando más plata? ¿Dónde esto? ¿Dónde aquello? Y se van así en masa. Estamos deformando de tal manera la psiquis colectiva que esto, es decir, si no se le pone coto, esto va a tener conflictos serios. Vos sabés que... Es que acaba de decir algo que es sustancial. Estamos deformando, dice. Yo quisiera decir tres cosas. Quien forma es la familia. La familia forma. Ahí donde estamos fallando. La familia forma, el colegio informa. La universidad con su humanismo deforma. ¿Y a dónde va el individuo? A la prisión. ¿Para qué? La prisión reforma, pero solamente Cristo transforma. Ay, caramba. Gracias. Chao. Beso enorme. Pasala bien, che. Dale.